Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a los alumnos que se conectaron a esta sesión síncrona y a los que se van conectando. Como les comentaba ayer, en la sesión de bienvenida, el día de ayer tuvimos una sesión de 20-30 minutos donde dimos a conocer cuáles son las principales reglas que tenemos en este curso de contabilidad. Fue un poquito de premura, ya no me dio la opción de programar con un poquito más de tiempo dicha sesión de bienvenida, ya que nuestras claves apenas fueron habilitadas a partir del viernes o sábado en la mañana, si mal no recuerdo, entonces ya tuvimos que hacer las cosas un poquito al vapor, más sin embargo ya tenemos que ir configurando nuestro curso conforme vayamos avanzando. Para esta semana vamos a tener dos actividades muy puntuales, sí es importante que por ahí lo vayamos comentando. Vamos a tener una actividad en un formato SCORM, que no es otra cosa más que un formato autoevaluable, un cuestionario que ya está publicado ahí en lo que viene siendo la página de la universidad, la plataforma de la universidad, y otra actividad muy sencilla que es un foro que consta de dos preguntas muy simples, donde se les solicita a ustedes que den sus expectativas del curso y sobre todo si tienen un conocimiento previo de la materia de contabilidad. ¿Ok? Nuevamente me presento, mi nombre es Israel Quintero Ramírez, voy a ser su tutor en esta materia de contabilidad 1 y como lo comentaba en la sesión síncrona del día de ayer que quedó grabada para todos aquellos alumnos que no se pudieron conectar probablemente por obvias razones, voy a ser su tutor. ¿Ok? El día de hoy vamos a iniciar con lo que viene siendo nuestro primera actividad de aprendizaje. En esta semana vamos a ver un capítulo que es el capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares de la contabilidad. Antes de iniciar, ahora sí que entrar en materia, me permito comentarles que la materia de contabilidad es una materia, si lo quieren ver así desde un punto de vista accesorio. Sé que muchos de ustedes van para diferentes especialidades, algunos van para gestión, administración con gestión turística, otros para licenciados con administración con acentuación en mercadotecnia, otros para licenciaturas con informática administrativa, otros con acentuación en administración de empresas, etcétera. Pero la contabilidad es una disciplina que en cada una de las especialidades les va a ayudar sobre todo a entender más el enfoque de su especialidad. A lo mejor un informático administrativo puede decir que para él, ¿para qué le sirve conocer de contabilidad? Un licenciado en administración de empresas puede decir que para qué le sirve la contabilidad. Y ahorita vamos a mencionar un poquito del para qué nos sirve la contabilidad en cada una de las empresas. Como les reitero, para no desviarnos tanto del tema, el día de hoy vamos a ver el capítulo número que habla de las nociones preliminares de contabilidad, vamos a ver lo que es la contabilidad, vamos a mencionar quiénes son los usuarios de esa contabilidad o de esa información financiera que emana de la contabilidad y vamos a ir adentrándonos poco a poco en algunos temas que obviamente van a estar distribuidos en lo que viene siendo el transcurso del curso de contabilidad 1. Por ahí también aprovecho nuevamente para decirles que el libro base que vamos a llevar o que vamos a tomar en este curso es el libro de mi primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, el cual lo vamos a ver en su edición número 22. Si se fijan ahí en la plataforma, en la parte de lo que dice lecturas, está la imagen del libro que nosotros tenemos que utilizar en este curso. Obviamente este libro les va a servir para este curso de contabilidad 1 y también les va a servir para el curso de contabilidad 2 y en el curso también de contabilidad 2 se va a llevar otro libro adicional que estamos viendo ahorita. Entonces ya para entrar en materia me voy a apoyar con una diapositiva que inclusive estas diapositivas están en la sección de lo que viene siendo el material de apoyo, no es otra cosa más que un soporte para ir dando la clase y las dudas que vayamos teniendo en esta sesión síncrona con toda confianza las pueden ustedes hacer a través de aquí de la plataforma. También aprovecho para decirles nuevamente que la forma de comunicarnos va a ser a través del botón Contacta a tu tutor, el cual ya está habilitado ahí en la plataforma para cualquier duda o para cualquier puntualidad que ustedes quieran ver. Estamos a la disposición para atender sus dudas. Voy a permitirme presentar la diapositiva, nada más por favor confírmenme si se ve bien dicha diapositiva para ya iniciar con la clase. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar. Como les comentaba, damos inicio a nuestro curso de contabilidad 1 y el objetivo de eh,
curso, de este curso de contabilidad 1 es, primero que nada, que ustedes se familiaricen con los conceptos básicos de la contabilidad y que también conozcamos cuáles son los orígenes de la contabilidad. Como tal, la contabilidad ha evolucionado de alguna manera a lo largo del tiempo. La contabilidad se le asigna, el invento de la contabilidad se le asigna a un monje italiano que se llamaba Fray Luca Pacioli ya hace algunos siglos, que fue el inventor, fue la primera persona que llevó a cabo lo que viene siendo los primeros registros contables, que consistía en un libro general, por así decirlo, donde se hacían todas las anotaciones de entradas y salidas de las diferentes operaciones que tenían los mercaderes. Entonces, a eso se refiere que el inicio de la contabilidad tiene su origen ya hace algunos siglos, ¿ok? Vamos a iniciar con el capítulo número 1. El objetivo de este capítulo es que ustedes conozcan los conceptos más aceptados de la contabilidad. Ahorita no me quisiera meter yo en mucho tema técnico como tal. Como les reitero, la contabilidad a final de cuentas tiene sus reglas muy establecidas de cómo se deben de registrar las operaciones de una empresa, con qué periodicidad se debe de registrar las operaciones, cuál es la metodología para llevar a cabo el registro de las operaciones, cuáles son las normas que nos dicen cómo llevar a cabo el registro de las operaciones, que están basadas en las normas de información financiera, cuáles son los estados financieros básicos que emanan de esta contabilidad. Pero el día de hoy es más que nada conocer un poquito de la materia, conocer quiénes son los usuarios, etcétera, de esta información financiera, y conforme vayamos avanzando en el curso, pues obviamente vamos a ir incrementando el nivel de conceptos y de la información que ustedes van a hacer, que a ustedes les va a servir en sus diferentes áreas. Ahorita yo les comentaba que, por ejemplo, los administradores van a decir, oye, pues a mí para qué me sirve una materia de contabilidad. Ahora sí que ya poniéndonos un poquito más en la práctica, siempre se dice que la tarea el trabajo técnico de un contador no lo puede hacer un administrador, pero eh, un contador sí puede hacer el trabajo. Vaya, el administrador no puede hacer el trabajo de un contador, pero el contador sí puede hacer el trabajo de un administrador. Yo ahí difiero un poquito. El contador es el responsable o es la persona encargada de llevar y asegurarse que todos los registros contables y operaciones financieras de una empresa se registren en tiempo y forma. ¿Para qué? Para poder obtener la información financiera. Y el administrador es el que se encarga de obtener, o más bien dicho, de interpretar y de tomar decisiones con esa información financiera que emana de la contabilidad. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, que los administradores conozcan de contabilidad, porque el contador les puede llevar ¿cómo se llama? Una información financiera y no la van a saber interpretar. Los licenciados en administración con acentuación en mercadotecnia, también la contabilidad les puede servir para conocer, por ejemplo, cuando veamos más adelante algunos estados financieros básicos como el estado de resultados o el balance general, ustedes pueden sacar estadísticas de cuáles han sido los principales productos que se han vendido, y esa información sale de la contabilidad, que obviamente a los licenciados, por ejemplo, en administración con acentuación en mercadotecnia, les va a saber para abocarse a qué mercado van a atacar o a qué producto tienen que darle un poquito más de empuje para levantar ese producto si es que no se ha estado vendiendo de la manera correcta. Para los licenciados en informática administrativa, la contabilidad también tienen mucha relación los informáticos con los contables, por el tema de que actualmente la contabilidad, aunque aquí vamos a ver el registro manual, la mayoría de las empresas ya llevan a cabo los registros contables a través de software administrativos o de paquetes contables que nos hacen un poquito más fácil el procesamiento de la información. Imagínense que hubiera empresas que de alguna otra manera transnacionales como Coca-Cola, no sé, FEMSA o Teléfonos de México, que tienen operaciones bien complejas, y pues no vamos a estar llevando a cabo los registros contables de manera manual a través de un libro de diario, un asiento de diario, y luego traspasarlo a un libro de diario, y luego traspasarlo a un libro de mayor, etcétera. Que reitero, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha tanto en el curso de contabilidad 1 como en el curso de contabilidad 2, ¿ok? Entonces, aquí nada más como recapitulación, la función principal de la contabilidad es
que este sistema de registro contable prevea de información correcta, relevante en tiempo y forma, oportuna, quiero decir, para que se tomen decisiones. Imagínense que no existiera la contabilidad, pues no existieran las empresas. Las tomas de decisiones que se hacen en las empresas o la toma de decisiones gerenciales o directivas se hace en base a la información contable. Si nosotros no tenemos un antes de cómo estábamos posicionados financieramente y no tenemos una información con la que podamos proyectar cuál va a ser el futuro financiero fiscal de la empresa, pues obviamente no vamos a saber si vamos a tener éxito o no. De ahí viene la importancia de la información financiera que emana de la contabilidad. ¿Okay? Ahora sí vamos a meternos a un poquito más de teoría. ¿Qué es la contabilidad como tal? La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, como pueden ser bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia, etcétera. Aquí quiero hacer un paréntesis muy puntual para ir dándole un poquito de forma. La contabilidad como tal no nada más la llevan a cabo empresas, la contabilidad como tal también la pueden llevar a cabo aquellas personas que realizan una actividad empresarial, como son las personas físicas. Hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta nos regula o nos dice cuáles son las diferentes formas en las que los contribuyentes podemos pagar nuestros impuestos. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta considera lo que viene siendo personas físicas, que son las que están constituidas por un solo individuo, y las personas morales, que las personas morales, como ya lo mencionamos aquí, pueden ser bancos, industrias, comercios, etcétera. Y aquí también quiero comentar algo muy puntual. El curso que estamos viendo, de contabilidad 1, va destinado o está dirigido a todas aquellas empresas que persiguen un lucro, es decir, es una contabilidad comercial. No es lo mismo llevar la contabilidad de una asociación civil, de una asociación religiosa, a una empresa que persigue un lucro, que es el régimen general de ley de acuerdo al impuesto sobre la renta. Y obviamente cuando las empresas están constituidas por dos o más socios es cuando se consideran sociedades, y todos esos regímenes bajo los que están constituidas las sociedades están amparadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? Entonces, eso es nada más ahí para saber diferenciar entre lo que es una persona física y lo que es una persona moral. ¿Ok? También nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Ya lo comentamos ahorita, si no tenemos una técnica, no tenemos un registro, una manera de registrar nuestras operaciones, no vamos a poder obtener información contable o información financiera que sea verídica, que sea oportuna y que sea relevante, que son las tres principales características de la información financiera. Oportuna, ¿qué quiere decir? Que esté en el momento en que la necesitemos para poder tomar decisiones. Relevante, que abarque todo lo que sea necesario para la toma de decisiones, o sea, que no se quede ningún aspecto fuera de la contabilidad, y obviamente para eso existen las normas de información financiera, que son las que nos dicen cómo llevar a cabo el registro de las operaciones para que no se nos pase ningún detalle dentro de lo que viene siendo la información financiera. ¿Ok? Información financiera dice que es cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. En otras palabras, es lo que les comentaba ahorita, tiene que estar expresada dicha información financiera en términos monetarios y que a los usuarios de esa información les sea útil. Ahorita vamos a ver cuáles son los principales usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad. La información financiera o contable debe de tener sustancia económica. Es una idea o principio en la cual implica que el sistema de información contable debe de ser delimitado de forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera. ¿Ok? ¿Quién es el contador?
ahorita les mencionaba que aunque no vayamos como tal a la carrera de contabilidad, es importante que conozcamos la relevancia que tiene el contador, la relevancia que tiene el administrador en el uso de la información financiera, pero para efectos de nuestro curso decimos que un contador es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirva de base para la toma de decisiones. El contador es el que le conocemos como es la persona que estamos ahí en la talacha generando la información financiera, para que las personas encargadas de tomar decisiones como los gerentes o los directivos tengan la certeza que esa información es correcta. Hay que recordar que si se toma una decisión de manera equivocada, más bien dicho, si presentamos una información de manera equivocada, puede ser que la toma de decisiones esté equivocada. Entonces, es por eso que es bien importante que el contador tenga el conocimiento técnico y el conocimiento práctico de cada una de las actividades o de las operaciones de una empresa para que dicha información sea correcta. ¿Cuáles son los servicios que presta el contador? El contador es responsable de establecer procedimientos que permitan controlar, registrar, verificar y explicar las operaciones de la organización, así como documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes. Aquí lo está diciendo esto desde un punto de vista como si el contador fuera un contador independiente. ¿Qué significa esto? Que estemos en un despacho. Sin embargo, hay que entender que las empresas ya tienen su área contable, tienen su área administrativa y esos son los servicios que debe de prestar el contador. Obviamente el contador como responsable debe de basar dichos procedimientos en dos factores. Primero, basarse en las normas de información financiera y segundo, basarse, y esto es bien importante, basarse tanto en la operación como en el volumen de operaciones que tenga una empresa. No es lo mismo una empresa que se dedica a llevar a cabo un proceso productivo, es decir, que adquiere materia prima, lo pasa por un proceso de producción, un proceso de transformación, incluye mano de obra, etcétera, para generar un producto ya terminado y comercializarlo, que una comercializadora que simplemente compra un artículo y lo revende a un precio mayor para obtener una utilidad. Entonces, todas esas características las debe de tomar en cuenta el contador cuando presta sus servicios para permitir que la forma de contabilizar sea la correcta, ¿ok? Y que las operaciones que se lleven a cabo en dicha empresa o en dicha entidad económica vayan de acuerdo, perdón, a las normas financieras y que permitan tener un rastreo de la información de manera que sea fácil la toma de decisiones. También como tal en la parte de lo que es la ética profesional, este, nos dice que la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos en la actuación moral por parte de los miembros de una profesión específica. Como tal, los contadores tienen la ética de hacer valer la información financiera, de no utilizar dicha información financiera para hacer mal uso de ella. Imagínense que somos contadores o que somos responsables de la información financiera de una empresa y nosotros le vendamos esa información financiera a la competencia para saber cómo está nuestra situación económica, si tuvimos pérdidas, si tuvimos ganancias, si tenemos pasivos, si tenemos activos, etcétera, etcétera, pues obviamente ahí no hablaría de una ética profesional. ¿Ok? ¿Quiénes son los usuarios principales de la información financiera que emana de la contabilidad? Y aquí los vamos a mencionar de manera muy general. Esos usuarios generales comprenden 5 rubros principales. Cuando nosotros ahorita mencionábamos el tema de que existen personas físicas y personas morales, en el caso de las personas morales, las personas que invierten su dinero para constituir una empresa se les llama accionistas. Esos accionistas invierten en algo que le conocemos como acciones, que son cada uno de los documentos que nos dice cuántas acciones tiene esa persona en esa empresa y qué valor tiene. Cuando es dueño, pues obviamente es el capital propio de la persona. ¿Para qué le sirve la información financiera? Vamos a suponer de una persona moral que se constituyó con 2 socios y los cuales de alguna u otra manera aportaron un capital social cada uno de 50,000 pesos, por lo cual el capital social de la empresa es de 100,000. Si ustedes tuvieran un capital y lo quisieran invertir
pues necesitan saber si su capital invertido, sus acciones, generaron una ganancia, que en el ámbito empresarial esa ganancia se le conoce como dividendos. Si yo invierto 50,000 pesos en una empresa que va a comercializar computadoras y me asocio con una persona, entre los dos tenemos un capital de 100,000 pesos, lo pagamos, empezamos a operar, pues yo necesito saber al periodo de un mes, 2 meses, si la empresa está generando utilidades, si va a generar dividendos, si no va a generar dividendos, si estoy ganando o si estoy perdiendo. Entonces, el principal usuario, uno de los principales usuarios de la información financiera son los accionistas o todas aquellas personas que invierten sus recursos, sus bienes monetarios en una empresa con el fin de obtener un dividendo o una ganancia. Más adelante vamos ya a partir del capítulo 2 a ir desglosando los principales conceptos que integran los dos estados financieros básicos. Y ahí vamos a mencionar cuál estado financiero nos dice cómo estamos financieramente hablando y qué otro estado financiero nos dice si tuvimos una utilidad o una pérdida. Entonces, ahí es por eso que ellos necesitan ver esa información financiera plasmada en dichos estados o en dichos reportes financieros para saber si se está ganando o se está perdiendo dinero en base a su inversión. También tenemos otro usuario principal que son los administradores. ¿Por qué los administradores o los directivos? Para saber cómo estamos posicionados, para saber si la empresa va a tener un futuro, si necesitamos más capital por parte de los socios, si solicitamos un préstamo, si estamos teniendo utilidades, si estamos teniendo pérdidas, analizar cuáles han sido nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos, qué podemos subir, qué podemos bajar, si necesitamos, reitero, solicitar un crédito para capital de trabajo y poder invertir ese dinero, etcétera. Aquí algo que también es bien importante es las organizaciones gubernamentales. Cuando hablamos de organizaciones gubernamentales, hablamos de todo lo que viene siendo eh, las diferentes niveles de gobierno, llámese federal, estatal y municipal. Pero aquí me quiero abocar a una muy específica que es la parte de la parte tributaria, que en este caso vamos a llamarle Secretaría de Hacienda y Crédito Público o si, y a través de su órgano descentralizado que es el Sistema de Administración Tributaria o SAT. ¿Por qué es importante la información financiera o la información contable de las empresas? Porque hay que recordar, y para conocimiento de todos, que la forma en la que se determina el pago de impuestos es en base a esa información. Si la empresa está teniendo utilidades, tiene que pagar impuestos. Si no está teniendo utilidades, está teniendo pérdidas, pues no paga impuestos. Si nosotros, ahorita anda muy de moda, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, el famoso tema de la contabilidad electrónica o de la facturación electrónica. Anteriormente, cuando nosotros, o los que ya tenemos un poquito más de práctica en el ámbito administrativo y contable, o si ustedes ya se acuerdan, si les ha tocado, porque a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes, anteriormente las facturas eran facturas impresas por una imprenta, obviamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que venía de tal folio, te autorizo para que tú emitas del folio 1 al folio 2000, por poner un ejemplo. Entonces se podía hacer mucha evasión de impuestos y ahora no, ahora con la facturación electrónica, si nosotros vendemos, no sé, una computadora a un cliente, el cliente nos va a pedir esa factura en automático ya se timbra. ¿Qué significa que ya se timbró? Pues que en automático el SAT ya sabemos que ya sabe que timbramos una factura, que tuvimos una venta, por cuánto fue la venta, cómo nos pagó el cliente, si nos pagó de contado, si nos va a pagar a crédito, para saber si tenemos que pagar esos impuestos. Inclusive los que ya estén trabajando, si recuerdan anteriormente los recibos de nómina no eran timbrados, ahorita todos los recibos de nómina que nos emiten a nosotros como asalariados, los que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, el área de recursos humanos o el área administrativa nos da nuestro recibo de nómina y ya viene ahí timbrado cuánto nos pagaron, si nos retuvieron impuestos, si no nos retuvieron impuestos, si nos pagaron un subsidio que anteriormente se le conocía como crédito al salario. Entonces, toda esa información, que es una información contable, va muy ligada al SAT. ¿Y para qué es importante conocer esa información por parte del SAT? Para saber si estamos pagando los impuestos de manera correcta
o no los estamos pagando de manera correcta. Entonces también, aparte de los dueños, para saber si estamos obteniendo dividendos, aparte de las personas que toman las decisiones en las empresas como los administradores o directivos, para ver cómo va a seguir operando la empresa, también existe la parte tributaria que nos dice si estamos pagando bien o no nuestros impuestos. Por eso es que es bien importante la información para ellos. Y obviamente esta información la presentamos a través de nuestra contabilidad electrónica y de nuestras declaraciones mensuales y dentro de nuestras declaraciones anuales, independientemente del régimen bajo el que esté tributando la empresa o la persona física con la actividad empresarial. También existen otros dos conceptos claves dentro de o dos usuarios claves dentro de la información financiera, los voy a mencionar muy rápido. Unos son los clientes y otros son los proveedores. Esto ya es un tema de conocimiento para ustedes general. Cuando nosotros creamos una empresa, estos dos conceptos, lo que vienen siendo proveedores y clientes, en el ámbito empresarial se le conoce como socios comerciales. Una empresa no puede subsistir sin proveedores y no puede subsistir sin clientes. Ustedes están aquí en medio, son la empresa. Si van a comercializar y no son productores, tienen que solicitar la mercancía con sus proveedores para poder vendérsela a sus clientes. Si ustedes se van a dedicar a transformar, si van a, no sé, a generar, van a ser una empresa para crear microondas, pues tienen que tener proveedores que les suministren la carcasa del microondas, los fusibles, el foco, etcétera, para poder llevar a cabo un proceso productivo. Y obviamente también van a necesitar de sus clientes para poderles vender y obviamente no venderles al costo. Si nosotros un artículo nos cuesta 100 pesos, por ley no lo podemos vender a 99 porque estaríamos generando una pérdida y esa pérdida hace que no paguemos impuestos. Siempre tiene que haber una utilidad, porque el curso del día de hoy o el curso que vamos a llevar en este tetra habla de la contabilidad comercial para las empresas que persiguen un lucro o una utilidad. Entonces, ¿para qué les sirve esa información financiera a los proveedores? Hay que acordarnos que cuando nosotros estamos iniciando operaciones y ya de acuerdo a las estrategias financieras que tenga la empresa, nos podemos apalancar un poquito con los proveedores. No es lo mismo que si yo tengo un proveedor que me suministre la materia prima que voy a procesar o el artículo que voy a revender, que me lo dé y yo se lo pague a 45 días, a que se lo tenga que pagar de contado, porque si me da un crédito de 45 días, yo puedo obtener recursos dentro de esos 45 días para pagarle. O más sencillo, si el proveedor, yo vendo un artículo y el proveedor me lo deja 45 días, pues a lo mejor yo a mi cliente se lo dejo a crédito, pero en lugar de cobrárselo a 45 días, se lo cobro a 30. Entonces, para cuando mi cliente me pague, yo ya obtuve mi utilidad y obviamente ya le tengo recursos para pagarle a mi proveedor. Pero el proveedor no me va a dar la mercancía si la información financiera que yo le muestro en los estados financieros no es correcta, si ve que tengo demasiados pasivos, que si ve que tengo demasiados deudas, si ve dentro de su análisis financiero que yo no le puedo pagar, pues obviamente no me va a dejar la mercancía a crédito. ¿Okay? En el caso de los clientes también, pues obviamente la información financiera, el prestigio de la empresa tiene mucho que ver. No es lo mismo para nosotros seríamos proveedores de esos clientes, no es lo mismo comprarle a un proveedor que tiene cierto prestigio, que tiene una estructura financiera sólida, porque sabe que va a cumplir con las entregas que nosotros como empresa vayamos a hacer con él. Entonces, por eso es bien importante tanto para clientes como para proveedores la información financiera que emana de la contabilidad. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o algún comentario, o si no, para continuar con la clase. No, sin comentarios. No, todo bien, todo bien. Ok, gracias, muy amable. Vamos a continuar. También, ¿qué es una entidad económica? Es una entidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto al logro de los fines específicos por los que fue creada. En pocas palabras, es una empresa, una entidad económica es una empresa. No nos quebremos tanto el coco, aquí a lo mejor está un poquito rimbombante el concepto, pero para entenderlo en conceptos más prácticos, una entidad económica es una empresa que se crea con y aquí me voy a meter un poquito en temas estratégicos, pero también
espero lo tomen a bien. Una empresa generalmente tiene, cuando ya tiene cierto posicionamiento o cuando está bien constituida desde un principio, tiene que tener dos pilares básicos, que es su misión y su visión. ¿Qué significa? La misión es para la que fue creada y la visión es hacia dónde se quiere posicionar la empresa. Entonces, toda esa serie de cúmulos de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, productivos, tiene que ir encaminados a la misión y que van a ayudar a la empresa a posicionarse con el paso del tiempo donde quiere estar. Y para eso se hacen planes estratégicos y planes financieros bastante agresivos por parte de las empresas. No hay que creer que las empresas que ahorita son muy exitosas se hicieron sin una planeación o se hicieron sin ninguna visión de dónde se querían posicionar. Por eso es bien importante el tema de la información financiera. ¿Qué es la actividad económica? Que aquí menciona, es el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella, es decir, entre los clientes y los proveedores de una empresa. ¿Ok? Tipo de atención de entidades en atención a su finalidad. Ahorita yo los mencionaba que existen, aunque no es objeto de estudios, es importante mencionar que existen dos tipos de entidades como tal. Entidades lucrativas, su principal propósito es retribuir a los inversionistas o accionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos. No son reembolsos o rendimientos, aquí se le conoce como dividendos o utilidades en el ámbito contable. En cuáles son las entidades no lucrativas o qué es lo que hacen. No, su objetivo es la consecución de los fines para los cuales fue creada, principalmente el beneficio social, las asociaciones religiosas, las organizaciones como la UNICEF, la Cruz Roja, que su objetivo principal no es obtener un lucro. De hecho, muchas de esas empresas son donatarias autorizadas, que se le conoce en México, que están autorizadas por la Secretaría de Hacienda para obtener su principal ingreso son los donativos. Entonces ellos no persiguen un lucro. Es un tipo ahora sí que de actividad diferente a la que vamos a estudiar, pero es importante que lo conozcamos. Personalidad de la entidad económica. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio contable de este ente económico independiente. Ahorita nada más así para mencionar, cuando hablamos, reitero, vamos a ir avanzando conforme vayan avanzando, vayamos viendo las sesiones y vamos a ir mencionando los estados financieros básicos y los elementos que lo componen. Pero aquí es importante que vayamos entendiendo que cuando hablamos de activos en una empresa estamos hablando de bienes o derechos que tiene esa empresa. Cuando hablemos de pasivos, estamos hablando que esa empresa tiene deudas u obligaciones y el capital contable es lo que tiene la empresa después de haber restado del total de sus activos el total de sus pasivos. Un ejemplo muy sencillo, si la empresa tiene dentro del total de todos sus activos, que ya reitero, lo vamos a ver más adelante con ejemplos, 20 millones de pesos y tiene pasivos o deudas por 10 millones de pesos, su capital contable es de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que utilizar parte de mis activos para liquidar esos pasivos, mi capital contable quedaría en 10. ¿Ok? Pero eso, reitero, lo vamos a ver más adelante. Persona física, unidad de negocio independientemente de su propietario con personalidad y capital propio. Cuando hablemos de una persona física, estamos hablando del capital propio. Las personas físicas como tal, en el ámbito tributario existen varios regímenes para las personas que tributan bajo como personas físicas, que son los honorarios, que son los arrendamientos, que son los sueldos y salarios, que son las actividades empresariales, etcétera, etcétera. Pero generalmente en el ámbito empresarial existe un régimen que es el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Es decir, yo, Israel Quintero, puedo llevar a cabo también un proceso productivo o puedo llevar también a cabo un servicio de comercialización y aunque no esté constituido como una empresa porque no tengo otro socio, que para constituir una empresa se requieren por lo mínimo 2 socios, sí llevo a cabo una actividad empresarial, entonces el SAT me da el mismo tratamiento
que si fuera una empresa, pero en este caso con una sola persona. Por eso dice que es una unidad, es una persona independiente y obviamente es un capital propio. Una persona física es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, activos y pasivos, y se adquiere con el nacimiento y termina con la muerte. Bueno, eso ya es un tema netamente civil, pero sí es importante que lo conozcamos. Una persona moral, que es una persona que está constituida por dos o más socios, tiene por su personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, distintos a los que ostentan en las personas que ostentan las personas que la constituyen y administran. Deben presentar información financiera en la que solo deben incluir activos, pasivos y o capital contable de dicha entidad, que es lo que mencionábamos ahorita. Las personas morales son un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico. Si tú tienes un socio y dices, ¿sabes qué? Vamos a comprar y vender autos y vamos a hacer una comercializadora, una concesionaria de autos, pues ahí el objetivo común es comprar y vender autos. Nos juntamos para llevar a cabo, crear una empresa que es una persona moral. Y el objetivo principal de estas personas morales, siempre y cuando estén constituidas bajo el régimen general de ley, es perseguir un lucro. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades principales comerciales que existen? Pues ahora sí que en la economía, no vamos a hablar de temas de economías de escala, ni temas ni de micro ni de macroeconomía, ni nos vamos a poner a ver si la curva de la demanda, pero todo eso está, o dentro de todas esas actividades económicas que van a ver ustedes en la materia de economía, existen las principales, que son las comerciales, que es la compra y venta de productos. Están las industriales, que son las que adquieres materia prima, materiales, tú le suministras una mano de obra y la transformas para generar un producto. Entonces, esas son las industriales. Las agrícolas, que tienen que ver con toda la siembra de la parte del campo. Las ganaderas, que son todos aquellos de la cría de animales para su posterior venta. Las pesqueras y las silvícolas. Pero realmente como tal, esas son las principales actividades empresariales que pueden llevar a cabo tanto personas físicas como personas morales. ¿Qué es una empresa? Una empresa es persona física o moral que realiza actividades, ya lo mencionamos, a través de fideicomisos o por terceros. Se entiende por establecimientos, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades. Es decir, si yo soy una empresa y tengo un establecimiento permanente, pues solamente ahí es donde voy a llevar a cabo dicha actividad, sin el entendido de que también si soy una persona física, pues ya lo mencionamos ahorita, también puede llevarse a cabo una actividad empresarial. Aquí no me quisiera meter mucho en este punto, nomás lo voy a mencionar así muy genérico. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a llevar la contabilidad? Eh, Existen diferentes regulaciones, desde el Código de Comercio, desde la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde la Ley del IVA, desde el Código Fiscal de la Federación, que nos dice quiénes son las personas obligadas a llevar una contabilidad como tal. Y obviamente ahí, por ejemplo, las personas que tributan bajo el régimen de honorarios, que son personas físicas como los arquitectos, los ingenieros, los doctores, los contadores, inclusive si es a cabo a través de un honorario, no están obligados a llevar la contabilidad como tal. Pero existen otras empresas, otras personas físicas y morales que forzosamente están obligadas a llevar contabilidad. Y obviamente esto va en relación al régimen bajo el que está tributando. Si yo me asocio con otra persona o con más socios para crear una empresa, en automático estoy obligado a llevar la contabilidad, porque así no lo marca nuestra ley del impuesto sobre la renta. Todas las personas físicas o morales deberán llevar contabilidad siempre y cuando realicen una actividad empresarial. ¿Ok? Por eso hace referencia a que es conveniente consultar las leyes y reglamento que contengan las disposiciones actualizadas. También existen, eso lo vamos a ver un poquito en el curso siguiente, el siguiente tetra, cuando damos el curso de contabilidad 2. Ahí vamos a ver cuáles son las leyes principales que nos dicen quién está obligado a llevar contabilidad y cuánto tiempo debemos de resguardar esa contabilidad
para en un momento dado que exista una controversia o que exista una revisión por parte de la autoridad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya lo mencionamos ahorita, existen disposiciones legales que obligan a las entidades a llevar adecuados sistemas de contabilidad, como el Código Fiscal, su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código de Comercio. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, la contabilidad es una disciplina que nos enseña a ordenar, clasificar y registrar de manera ordenada todas las operaciones financieras de una empresa, o todas las operaciones contables, con el fin de que la información financiera que emane de esa contabilidad le sirva a los usuarios generales de la contabilidad para tomar decisiones. Algo bien importante que se me pasó también aquí, que aunque no viene en la diapositiva, es importante que lo conozcamos. Aquí como tal, cuando estamos en una empresa, aquí me faltó poner y lo voy a poner más adelante, es aquí también a nosotros como empleados nos interesa la información contable o la información financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque los que ya hemos trabajado, los que han trabajado, estamos de acuerdo que ahora más tardar, para el caso de las personas morales, es decir, para las empresas, de acuerdo a la ley, las empresas o las personas que están constituidas por dos o más socios están obligadas al reparto o al famoso PTU, o la participación de los trabajadores en las utilidades. Y la ley nos dice que si la empresa genera utilidades, está obligado a pagarlas a más tardar 60 días posteriores a la fecha de la declaración anual. Las personas morales, es decir, las empresas, están obligadas por ley a presentar la declaración anual del ejercicio inmediato anterior a más tardar el 31 de marzo. Por ejemplo, el 31 de marzo de este año se venció el plazo para que todas las empresas presentaran su información del 2022. 60 días exactamente es el 31 de mayo, por eso es que el PTU se reparte el 31 de mayo. Pero para las personas físicas con actividades empresariales que generaron utilidades, también son 60 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Solo que cuando son personas físicas, la ley no te dice que la fecha límite para presentar la declaración sea el 31 de marzo, sino el 30 de abril. Entonces, si ustedes tienen un patrón que es persona física, que es persona moral, y la empresa generó utilidades, les tiene que pagar sus utilidades a más tardar el 31 de mayo. Si tienen un patrón, el cual es persona física con actividad empresarial y generó utilidades, tiene la obligación de pagarles esas utilidades a más tardar el 30 de junio de este año. Entonces, a nosotros como empleados también nos interesa conocer si la empresa generó utilidades o no, para poder saber si somos partícipes de esa PTU, y que obviamente es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios y que estamos laborando en una empresa o con una persona física con actividad empresarial que haya generado utilidades y que obviamente dicha empresa persiga fines de lucro. ¿Ok? Retomando el tema, para eso nos sirve la contabilidad. Existen diferentes usuarios de la información financiera y obviamente aclarar que también el contador es aquel profesional que se encarga de llevar de manera correcta los procedimientos y los registros y los sistemas, sobre todo los software o los ERPs adecuados de acuerdo al giro de la empresa, que puede ser industrial, comercial, de transformación, ganadera, etcétera, que se adapte a eso y también obviamente al volumen de operaciones, porque a lo mejor podemos tener una contabilidad muy sencilla que no es necesario invertir tanto en un sistema, pero sí tenemos que adecuarnos nosotros como contadores o como administradores al giro y al volumen de operaciones de cada empresa. ¿Ok? Y pues obviamente comentar que la contabilidad como tal ha ido evolucionando. Actualmente tenemos en México una manera sobre todo de fiscalizar muy puntual por parte de la autoridad, que es la famosa contabilidad electrónica, que ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Y bueno, por el día de hoy sería todo de este capítulo número 1 de nociones preliminares. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario para que por favor me haga sus preguntas o sus inquietudes para contestarlas antes de dar por terminada la sesión.
Sí, nada más para preguntar, por ejemplo, Manuel Alejandro, Sí. las diapositivas las vamos a poder tener en la página si las queremos estudiar o las queremos ver nuevamente. Ahí están en la página, en la parte que dice material de apoyo, ahí está cargado un PowerPoint, que es este mismo que estamos viendo aquí. Gracias. ¿Alguien más? Miren, estoy teniendo un poquito de problemas para poder ver los textos. Permítame tantito. No me permite ver los textos y puede darme su inquietud por el altavoz porque no puedo leer los textos porque apenas estamos configurando lo que viene siendo el screen record. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, con el altavoz, con todo el gusto del mundo lo aclaramos. Maestro, Sí, adelante, Carlos. para ver en qué régimen está las personas, en dónde se puede ver. Eh, Mira, como tal, el régimen nosotros lo debemos de conocer. Este, nosotros, por ejemplo, tú como persona, por ejemplo, en tu caso, que tú eres una persona física y trabajas con un patrón y estás dado de alta en el IMSS, por así decirlo de manera muy puntual, obviamente estás bajo el régimen de sueldos y salarios. Pero si por otro lado tienes un negocio y comercializas y te piden factura, tienes una actividad empresarial. El régimen tú lo puedes conocer a través del SAT, obviamente si tienes tu RFC, y ahí se emite un documento que se llama constancia de situación fiscal y ahí te dice cuál es tu régimen bajo el que estás tributando y qué obligaciones tributarias tienes. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Maestro, Sí, adelante. pregunta Jair Pizaña, ¿podemos agarrar notas de ahí para nuestras actividades? Sí, de hecho, aprovecho para comentar, esta semana ya está cargado ahí un formato, un cuestionario SCORM que se llama nociones preliminares. Son diapositivas que ya vienen, es prácticamente lo mismo que está aquí, pero sin ningún problema lo pueden tomar de aquí, pero es también bien importante que revisen el capítulo número 1 de nociones preliminares, porque de ahí vienen las preguntas que van a venir en el examen, pero sin ningún problema. De hecho, esta diapositiva la pueden bajar directamente de ahí de la plataforma. Elsa Cape pregunta que cómo pueden conseguir el libro. Bueno, el libro, ustedes, yo les mencionaba en la sesión síncrona del día de ayer, en la de bienvenida, y aprovecho nuevamente para recordarlo, ustedes lo pueden bajar de internet o lo pueden conseguir en alguna editorial. Lo que yo les sugiero es que vean con algún alumno que ya esté en segundo tetramestre, por ejemplo, ahí dice arte random, yo tengo el libro, sin ningún problema él se los puede pasar para que lo tengan. Es un libro que inclusive está en PDF, pero obviamente tiene que ser la edición número 22, que es la imagen que viene ahí en la plataforma de la Universidad Ciudadana. Yo tengo el PDF, por si a alguien le interesa, se los puedo compartir con gusto. Perfecto, ahí está ya alguien que ya lo tenga, nada más pónganse de acuerdo para que se los pueda compartir y obviamente aparte de las notas que estamos viendo aquí, las dudas que salgan en la sesión, es importante revisar como quiere el capítulo número 1. De hecho, todo esto está sacado del capítulo número 1. No sé si haya quedado claro, Selene. Pues sí, no aparece ninguna otra pregunta, profe. ¿O que alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Este, yo, maestro, también vi que recomendó al final otro libro como lectura. Ah, no, de ¿Sí hecho, es diferente o es el no, de mismo? hecho esa imagen es la del libro que vamos a utilizar. Ah, es el mismo entonces. Exactamente, es el mismo. Y de hecho también hay una sesión de Ah, ok. videos, porque nos piden que les pongamos un video, ahora sí que alterno a lo que estamos viendo aquí. Esta sesión ahorita va a quedar procesada y va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Obviamente se va a procesar el transcurso de la noche y para mañana a primera hora ya va a estar ahí la sesión, pero también les estoy poniendo otro video de otra persona que se puso en YouTube también que les sirva de apoyo, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No.
Bueno, pues si ya no tienen ningún comentario, ninguna duda, les agradezco a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Espero haya sido productiva la clase. Reitero, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo temas un poquito ya más en forma. Algo que sí quiero recordar mucho respecto a la sesión de bienvenida de ayer y que sí es bien importante aclararla. La sesión, porque también ya me hacían alguna pregunta ahí algunos alumnos, las sesiones síncronas no son obligatorias, más sin embargo yo sí tomo muy en cuenta las personas que se conectan, porque generalmente no siempre hay alumnos que trabajan y algunos me piden prórroga para entregar alguna tarea o algo. Y obviamente, aunque no sean obligatorios, yo sí lo tomo en cuenta para darles alguna extensión de tiempo, para que también, reitero, aunque no sean obligatorias, también lo consideren. Les reitero que esta semana hay 2 actividades, un foro y un cuestionario. Estas 2 actividades van a estar abiertas hasta el próximo domingo 28 de mayo para que por favor las contesten. Y en el transcurso de la semana se irán cargando los demás capítulos que vamos a ir viendo de manera consecutiva y que se van a aperturar a más tardar entre sábado y domingo. Es decir, el sábado y domingo ya se va a aperturar lo de la siguiente semana, pero obviamente no se va a poder contestar nada hasta que no inicie la semana de aprendizaje. ¿Ok? Les agradezco mucho su disponibilidad, les doy nuevamente la bienvenida al curso y cualquier cosa, recuerde que estoy a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor ahí en la plataforma para cualquier duda o aclaración respecto a los temas que vayamos viendo en clase. Les deseo muy buena noche y nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche. El lunes a las 9, lunes 29 de mayo a las 9 de la noche. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Sí, gracias a todos. Bienvenidos.